Bueno, vamos a trabajar entonces, ya que terminamos con las especies, las cadencias, algunos tipos de cadencias que podemos llegar a usar en este contexto. Lo que vamos a ver hoy en realidad tiene que ver con algo más general que lo que tiene que ver únicamente con las especies, porque la vamos a ir pensando ya directamente para cuando empecemos a trabajar el motete. Porque nosotros en especies estuvimos trabajando únicamente en el modo dórico, no significa que no se pueda trabajar en otro, pero fue un poco lo que hicimos. Pero en el motete va a haber una regla, no una regla, sino una imposición de trabajo en realidad. Esto ya es una cuestión más de elección, digamos, pedagógica, de que tenga varias conmixturas. ¿A qué le vamos a llamar conmixturas? Bueno, a lo que nosotros le diríamos en la música tonal modulaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está bueno distinguir un poco con un término lo que es una modulación de lo que es, bueno, un tipo de pasaje, digamos, de un entorno, digamos, a otro, de un entorno armónico, entre comillas, a otro en la modalidad, porque funciona muy distinto, ¿sí? Nosotros cuando hacemos modulaciones en un entorno tonal, bueno, hay todo un sistema de relaciones que cambia. La modulación en realidad es un poco el broche, un poco el pasaje, un poco el puente entre esos dos sistemas que se encuentran, ¿sí? En realidad el sistema es el mismo, pero está en otro lugar, está transportado. Pero bueno, tenemos un montón, un conglomerado de acordes, un conglomerado de funciones que se encuentran con otro conglomerado de funciones. Y en realidad la modulación es un poco el pasaje, ¿sí? Bueno, acá en los sistemas modales esto no pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad a mí yo leí, no me acuerdo bien dónde ahora, un término que me gustó mucho que es el de sopa modal, ¿sí? ¿Qué pasa? En realidad cuando nosotros en el medio del ejercicio o en el medio del motete o en el medio de la composición, si nosotros estamos en dórico, estamos en frigio, estamos en eólico o estamos en jónico, la verdad que no hay ninguna pauta que nos haga darnos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que tiene que ver con los modos va a venir bien más por los finales, va a venir bien. Esto estamos hablando igual, perdón, voy a una aclaración. Estamos hablando de música polifónica, o sea, música que tenga varias voces. Porque cuando hablamos de música monódica, cuando hablamos de canto gregoriano y demás, bueno, hay algunas notitas, como por ejemplo la notita de recitación, la notita de salmodia, que en algún que otro modo se marca un poco más y eso está en el medio del ejercicio, ¿sí? A veces esto no siempre, pero está en el medio del ejercicio, está entre el ejercicio, no está en los finales, ¿sí? Eh, en este caso, cuando hablamos de polifonía de varias voces, de hecho, incluso se empieza a perder un poco esto que hablamos de los ámbitos de los modos, ¿no? Del ámbito plagal o el ámbito original, porque las voces se empiezan a mezclar y empiezan a tratar de usar su extensión completa. Entonces, en el medio realmente se forma una sopa, ¿sí? En la que están todos los modos cohabitando al mismo tiempo y es al mismo tiempo dórico, al mismo tiempo eólico, al mismo tiempo jónico y etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa una modulación o qué significa en este caso una conmixtura? Significa básicamente una cadenciación, o sea, un señalar un modo determinado en algún contexto. Bueno, ¿y cómo lo vamos a señalar? Bueno, a través de las cadencias, ¿sí? Si yo cadencio a determinado modo, quiere decir que estoy haciendo una conmixtura, estoy haciendo una modulación entre comillas a ese modo. Y listo, después ya despego y en el medio de lo que siga, digamos, y bueno, voy a estar manejándome en ese entorno ambiguo, en ese entorno ubicuo, digamos, de todos los modos juntos, de todos los modos al mismo tiempo. Estoy escribiendo en modos, no estoy escribiendo en modo dórico, en modo frigio, lo que fuera. ¿Sí? Lo que señala principalmente los modos son las cadencias. Entonces vamos a ver las distintas cadencias, porque en realidad son, a ver, lo que vamos a ver acá son modelos de cadencias que podemos usar. No es que son todas y no es que únicamente existía esto, son algunas que nosotros nos van a servir como para trabajar ahora. Pero esta que vamos a ver en realidad es básicamente la misma en todos los modos, ¿sí? La única diferencia va a tener con un modo que es el frigio. ¿Por qué? Porque en realidad todas estas cadencias básicamente son siempre o una sexta mayor que se abre en octava o una tercera menor que se cierra en unísono, ¿sí? Es lo mismo que veníamos haciendo en el dórico. Nosotros en el dórico teníamos siempre las últimas dos notas que eran el mi y el do sostenido que se abrían al re o el do sostenido y el mi que se cerraban al re, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo básicamente en todos lados menos en el frigio que es distinto. Entonces vamos a ir haciéndolo como para que se entienda. Primero vamos a hacer esquemático y después vamos a ver
qué tipos de elaboraciones le podemos agregar a esta cadencia como para agregarle variantes rítmicas y bueno, que sea un poquito más coqueta, digamos, y tener 2 o 3 distintas como para usar. Bueno, la primera es esta, que es la que nosotros ya tenemos de antemano, ¿sí? El mi do sostenido re re, donde tengo esta sexta que se abre en octava. ¿Y qué pasó acá? Nosotros agregamos básicamente una alteración, agregamos una nota extra que es este do sostenido. Esta nota está sensibilizada. Bueno, esto lo vamos a tener que hacer en unas cuantas cadencias. ¿Por qué? Porque naturalmente esta sexta, si yo le sacara este sostenido, sería una sexta menor. Y nosotros necesitamos que esta tensión sea la de una sexta mayor. Por eso también aparece esta sensibilización del do sostenido. Y vamos a ir viendo que van a ir apareciendo notitas extra, digamos, que tienen que ver con las primeras notas que también nosotros tenemos después en nuestras armaduras de clave. Son como las primeras notitas que nos permitan después andar diferenciando las tonalidades. ¿Sí? Esto es muy interesante. Entonces, bueno, la primera que tenemos es el do sostenido. Y fíjense una cosa, de la misma forma que nosotros tenemos hoy en día nuestra sensible tonal, bueno, esta notita tiene una sensibilización hacia el re. Y el semitono está arriba, ¿sí? En este caso arriba. Si esto lo tuviera al revés, sería... Si yo lo tuviera así, por ejemplo, bueno, estaría abajo, ¿sí? Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. No es que cambie la dirección ni nada. Este do sostenido sigue subiendo al re. Bueno, vamos a ver entonces en el modo eólico cómo esto sería. Si yo tengo que ir al modo eólico, tengo que finalizar en la. Mi finalice es un la. Entonces, si yo usara la octava, tendría que usar una octava de la. Bueno, y acá la soprano la vamos a recontramatar. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Básicamente, armo una sexta antes que esto, que es la sexta si sol. ¿Sí? Yo armo esta sexta si sol. Sí, y fíjense que genera un color. Voy a tocar un acorde de la como para. Genera un color muy modal. ¿Por qué? Porque le falta justamente la alteración esta que le tenemos que agregar. Esto es una sexta menor. Nosotros la nota que tenemos que sensibilizar es el sol. Entonces nos queda sol sostenido. Tenemos... Sí, podemos ya trazar un montón de referencias con nuestro sistema tonal, porque en realidad esto es básicamente un acorde de quinto de la, ¿sí? Un acorde de mi mayor que le falta el si en este caso. Entonces, bueno, hay muchos patrones que son los mismos, que en realidad los nuestros son los mismos, o los del sistema tonal son los mismos, porque vienen como de acá. Bueno, tenemos esta sensibilización y lo mismo si lo hiciéramos al revés. Entonces ahí tenemos una cadencia básica a eólico. Vamos a hacer ahora una cadencia a mixolidio. Mixolidio tendríamos que ir a sol sol. Entonces la sexta que se va a abrir en sol sol debería ser una sexta la fa. Y de nuevo, si yo hago esto, sexta menor que se abre en sol sol, bueno, no suena lo que estamos buscando. Entonces lo que tenemos que hacer es sensibilizar. ¿Quién sensibilizamos? El fa. Y otra vez, sexta mayor que se abre en sol sol. Y fíjense que hasta el momento yo qué es lo que agregué. Agregué un do sostenido, un fa sostenido en este caso y un sol sostenido en otro caso. Fa, do, sol. Son las primeras 3 notitas de nuestra armadura de clave en sostenidos. Vamos a hacer una cadencia a jónico ahora. Para ir a una cadencia jónico tendremos que hacer do-do. Tendremos que ir a do-do, perdón. Nuestro final sería do-do. Bueno, y en este caso, la sexta que se abre a do-do debería ser re-si. Y fíjese que en este caso suena bárbaro, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque ya la sexta es mayor de por sí. ¿Sí? Re-si es una sexta mayor, no necesita no necesita expandirse de ninguna forma. Y ya tengo una sensibilización, tengo un semitono del si al do, que básicamente en la cadencia de sol do, de chimpum, que es de las primeras que aprendemos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces ya la tenemos preparada, no tenemos que agregar absolutamente nada. Entonces fuimos a dórico, que ya la teníamos. Fuimos a eólico, fuimos a mixolidio, fuimos a jónico. Vamos a ir a lidio ahora. Bueno, en lidio es exactamente lo mismo. Tengo que ir a fa-fa. La sexta anterior sería la sexta sol mi. Y de nuevo, ya es una sexta que por sí misma ya es una sexta mayor. Y ya tiene
una sensibilización acá, que es la del mi alfa, ya tengo este mismo semitono. Bueno, listo. Ya está, no tengo que andarme preocupando más. Bueno, nos queda en realidad entonces un solo modo que es el que es distinto. ¿Por qué? Porque el modo locrio, recuerden que no lo trabajábamos. El modo este que es distinto es el modo frigio. ¿Y por qué es distinto? El modo frigio es el modo de mi que tiene las finales en mi. Entonces, si nosotros hacemos una sexta, la sexta me quedaría fa re. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo sigo como con la misma lógica de lo que venía haciendo, bueno, voy a alterar este re y lo voy a poner sostenido para que tenga una sensibilización hacia el mi y demás. Pero en este caso no es así. ¿Por qué no es así? Si nosotros pensáramos en mi, por ejemplo, como evento tonal, el quinto de mi sería un acorde de si mayor y bueno, ahí tendríamos que agregar el re sostenido. Bueno, en este caso no funciona así. Y el fa sostenido también estaría por la armadura de clave tanto de mi mayor como de mi menor. En este caso no es así. En este caso es distinto porque la sexta, esta que ya aparece acá, ya es una sexta mayor. No necesita cambiar nada. ¿Qué es lo que pasa? Que el semitono, en vez de estar en la voz que siempre tuvimos arriba, en este caso de re mi, el semitono está abajo. ¿Sí? El semitono en realidad que funciona acá es esta especie de sensible descendente. Entonces, esta funciona al revés que en el resto de todas las cadencias que hicimos recién. Y fíjense que el color es muy distinto. Bueno, esta cadencia, si bien todas las de hace un rato nos sonaban muy familiares, porque son básicamente las cadencias auténticas que nosotros vamos a hacer en toda la armonía tonal que nosotros vamos a ejercitar después. Esta cadencia no. Y esta es una cadencia frigia. Esta cadencia queda no en desuso, pero sí no se vuelve tan popular, no es tan hitazo como la otra, que después empieza a formular lo que todos ya sabemos. Pero bueno, esta cadencia es un modelo distinto, ¿sí? Entonces cuando nosotros cadenciemos al frigio, tenemos que estar atentos de no sensibilizar el re, que si no estamos distraídos medio lo vamos a hacer, y de que el semitono en realidad que tiene la sensibilización es este de el fa para el mi. Bien, entonces vamos a hacer ahora que ya terminamos con la cuestión básica de cómo son las cadencias en los distintos modos. Vamos a volver a dórico en este caso y vamos a hacer distintos tipos de cadencias, en realidad un formato de cadencia que tiene distintos niveles de complejización que se puede usar como para decorarlo cada vez un poco más. Bueno, entonces acá tenemos un final, digamos, de un ejercicio en primera especie donde tenemos dos sextas, no puse los numeritos, dos sextas, la segunda una sexta mayor que se abre en una octava, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Bien, entonces, habíamos visto con el ejercicio de cuarta especie y con el ejercicio de quinta especie después también, que un formato de cadencia que íbamos a empezar a usar, que lo usamos en cuarta especie porque era propio de la especie, pero en quinta especie les pedí que lo usen también, es este que vamos a hacer acá que esto sea como si fuera una especie de segunda especie. Esta que hace el retardo 7-6, ¿sí? Y después resuelve en octava. Entonces tenemos sexta, séptima de retardo, resolución del retardo en el do sostenido y después la octava final. Bueno, sobre este modelo de cadencia, este es el primer modelo de cadencia que ya podemos usar, ¿sí? Que es el más básico. Sobre este modelo de cadencia tenemos ahora distintas complejizaciones que podemos usar. La primera es, yo voy a partir esta blanca en dos, y lo voy a partir obviamente en dos negras, y lo que voy a hacer con esta negra que me queda acá es hacer una anticipación del do sostenido, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, acá la sexta estaría antes y después se reiteraría. En este caso, esta cadencia es la misma, digamos, pero tengo esta repercusión del do sostenido que empieza a sonar así. Bien, entonces este es el primer nivel de complejidad que vamos a estar usando, ¿sí? Tenemos la cadencia básica del retardo y tenemos esta donde tenemos una repercusión del do sostenido, ¿sí? En nuestros ejercicios vamos a poder usar cualquiera de las dos. Bien, y después tenemos otra más, otra complejización más que se basa en esta misma, que es, ahora yo voy a agarrar esta negra de acá y la voy a partir también en dos, y en dos que obviamente en dos corcheas.
Y cuando la parta en dos corcheas, lo que voy a hacer es esto. Entonces, ¿qué estoy agregando acá? Si bien no hay ninguna disonancia, porque tenemos sexta, quinta, sexta, lo que estoy agregando es una figuración, digamos, que referencia mucho a una bordadura. Esto es como una bordadura, ¿sí? En realidad es el adorno del adorno, porque si nosotros volvemos para atrás, cuando esto era una blanca, teníamos el retardo plano y simple. Cuando le agregamos este do sostenido, lo que hicimos fue ornamentarlo, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Bueno, hicimos una repercusión del do sostenido, que era una anticipación de este do sostenido. Una anticipación de la resolución del retardo sería. Y cuando le agregamos esto, volvimos a ornamentar esa repercusión, esa anticipación, y lo que agregamos es, si bien no es desde el costado armónico una bordadura, una figuración de bordadura. Y esto empieza a sonar así. Bien, y ahí tengo entonces mi cadencia desarrollada como para usarla alternativamente con las otras dos un poco menos desarrolladas. Así tengo como estos tres niveles que vamos a tratar de usar. Vamos a hacerlo ahora en otros modos como para ver cómo sería, porque en realidad es básicamente lo mismo. En algunos tengo que tener algún que otro cuidadito. Y después tengan en cuenta que nosotros estamos trabajando todavía, venimos de la quinta especie. Entonces yo estoy focalizándome en una voz nada más, que es la que ejerce la cadencia, y la otra, bueno, está haciendo lo suyo, que es el canto firmus. Cuando nosotros empecemos a trabajar a dos voces libres, que va a ser la próxima básicamente, vamos a tener también que esta voz de acá va a tener también su trabajo, va a poder ejercer algo. Muchas veces va a quedar así y listo, no va a tener ningún problema. Pero también a veces puede llegar a ser algo aparte, ¿sí? Porque se puede mover en otra figuración que no sean siempre redondas. Bien, vamos a hacer la cadencia esta, por ejemplo, en eólico, y vamos a tener que ver que hay alguna cosita que tengo que arreglar. Bueno, y si yo hago esta cadencia en eólico, que básicamente agarré y transporté todo recién, no me preocupen hacerlo otra vez, y la volvimos a matar a la soprano, es exactamente lo mismo, pero tengo que tener en cuenta este fa sostenido. ¿Por qué? Porque acá, si yo dejo el fa b cuadro, empieza a sonar esto. ¿Sí? Se me arma esa segunda aumentada ahí. Entonces, en este caso, tengo que agregar otra alteración, que es el fa sostenido. Ahí tendría el fa sostenido. Si yo hiciera esta cadencia, por ejemplo, en jónico no tendría ningún problema. Lo que tendría que hacer es replicarlo exactamente igual y dejar todo de cuadro. Porque acá no tengo básicamente ningún problema con las notas. ¿Sí? En lidio va a ser lo mismo, en mixolidio va a ser lo mismo. No vamos a tener problema en esos modos. Donde sí tenemos que tener cierta precaución es con el modo frigio. ¿Por qué? Porque en el modo frigio recordemos que la sensibilización no venía del lado de esta notita que tendría que resolver hacia arriba, sino que venía desde la notita que tendría que resolver hacia abajo, ¿sí? En este caso del cantus firmus. Entonces, ojo con no andar poniendo acá el re sostenido y el do sostenido, porque no sería correcto. Esta suena bien modal, ¿sí? Escúchenla. ¿Sí? Suena, tiene un color distinto porque justamente es un formato distinto de cadencia. Si yo pongo el re sostenido y el do sostenido acá, van a ver que empieza a sonar básicamente extraño. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando dos semitonos, entonces a la sexta mayor, ¿no? Que estábamos hablando. Entonces tengo el semitono que baja acá y el semitono que baja acá, y básicamente esto es una enarmonía de mi. Entonces yo tengo mi sostenido, re sostenido, tengo una séptima. Por eso se escucha esa suciedad que nosotros no buscamos. Entonces recuerden que acá lo que tenemos que hacer es dejar todo de cuadro y bancarme un poco esa sonoridad modal, porque es lo que debería pasar. Bueno, y quiero resaltar esto de que, fíjense que yo lo que hice fue agarrar y básicamente transportar esto. En muchos de los casos no los volví a escribir, agarré, puse para arriba, para abajo y lo transporté. Bueno,
Estas son esquematizaciones, ¿sí? Como muchas de las cosas que estamos haciendo. Esto no significa que la música de este periodo sea así, ¿sí? Lo que estamos haciendo son ejercicios donde podemos ver algunos de estos ejemplos y usarlos. No son ejercicios exhaustivos y no son ejercicios que básicamente cubran todas las posibilidades. Son solamente un detalle, un puntito que nos sirve, que nos puede servir como para empezar a meternos en este mundo, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, si estoy haciendo cuestiones que tienen que ver con copy-paste, digamos esto de subir y bajar y demás, y fijarme las características de cada una de estas cadencias en los distintos mods, y lo puedo resolver tan fácil como andar subiendo y bajando el ejercicio y poniendo dos o tres sostenidos, quiere decir que hay muchas cosas que nos estamos comiendo, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta nada más. Esto es como lo que yo les voy a pedir a nivel ejercicio y lo que nos va a servir como para trabajar ahora, ¿sí? Pero bueno, esto realmente es mucho más profundo y mucho más amplio. Y después cuando analicemos algunas obras vamos a ver algunos ejemplos distintos también de algunas cadencias que van apareciendo. Otra cosa a tener en cuenta es cuando trabajemos a dos voces y cuando estemos trabajando puntualmente en el motete, a dos voces reales quiero decir, cuando trabajemos a dos voces compuestas las dos, eh, vamos a ver que hay cadencias que no son completamente resolutivas desde las dos voces como esta. Porque por ejemplo esta que dice, bueno acá está en frigio, las dos voces resuelven al mi, ¿sí? Entonces, esto nos viene muy bien, por ejemplo, para la última cadencia del motete, ¿sí? Para la última cadencia del ejercicio que vayamos a hacer. Pero, y ahora nos viene valor porque todos los ejercicios que estamos haciendo tienen básicamente una sola parte. Pero cuando trabajemos varias con mixturas y cuando estamos tratando de resaltar varios fragmentos de un texto, por ejemplo, que todavía no lo pusimos el texto, nos va a venir bien tener la disponibilidad de hacer cadencias que sean menos tajantes, porque si no se van a escuchar como muchos bloques separados. Entonces lo que vamos a empezar a hacer ahí es que, por ejemplo, una de las dos voces nos resuelva. O, por ejemplo, una de las dos voces resuelva tardíamente. Entonces acá, no sé, pongamos la blanca acá, ¿no? De antemano como estaba antes. Este mi en realidad después, pónganle, y ya como parte de un dibujo que va a irse para otro lado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces la cadencia se vuelve menos tajante porque una de las dos voces resuelve y la otra voz cuando resuelve ya está retomando un discurso nuevo. Entonces, en vez de sentir como que esto cortó y termina, yo empiezo a sentir como que, bueno, algo terminó, pero algo está empezando al mismo tiempo. Y la atención me va por ese lado y no siento como si fueran bloques separados. Después también puede ser que tranquilamente una de las dos voces no resuelva directamente o que una de las dos voces resuelva en vez de como estamos resolviendo acá siempre hacia la finalis, que resuelva hacia otra de las notas importantes del modo, que puede ser la quinta principalmente, o la tercera. Pueden pasar todas estas cosas, pero las vamos a ir viendo puntualmente cuando vayamos analizando unos motetes de Orlando y Lazo que tenemos para trabajar de modelo. Nosotros por el momento, como son cadencias finales que nos sirven como para terminar los ejercicios chiquitos que estamos haciendo, vamos a terminarlas siempre en la octava o si las hacemos al revés, vamos a terminarlas en el unísono, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido y un abrazo grande.